Podcast ULAC del Dia Internacional de la Mujer 2024. Programa de la ULAC, União Latino-Americana de Ciegos. Apoio FOAL, Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina. Presenta Elizabeth Campos. Hola a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en este Día de la Mujer, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Unión Latinoamericana de Ciegos se suma a ONU Mujeres, a Naciones Unidas, con el tema que nos propone, ¿no?, este año, que es financiar los derechos de las mujeres para promover esa igualdad entre los géneros. Hoy vamos a tener unas invitadas de lujo, vamos a tener invitadas de diferentes regiones de América Latina y, bueno, vamos a tener en primer lugar a la directora regional de ONU Mujeres, a María Noel Baeza. Ella va a acompañarnos, ¿no? En primer lugar va a estar con nosotras, pero luego tendremos a una representante de la Secretaría del Adulto Mayor, a la Secretaria de Juventudes, tendremos una representante de Red de Mujeres de la Unión Latinoamericana de Ciegos y creo que va a ser una conversación muy linda, muy interesante, donde vamos a tener muchas reflexiones. Quiero invitar a la señora María Noel Baeza para que nos dé sus palabras en nombre de ONU Mujeres. Bienvenida, señora María. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es María Noel Baeza, trabajo como directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Mis agradecimientos a Elizabeth Campos Sánchez, secretaria de Equidad y Género de la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC, por la invitación a grabar este mensaje audio. Lastimosamente, la población con discapacidad constituye un grupo poblacional históricamente invisibilizado. En muchos países de la región, este hecho se fortalece ante la ausencia de estadísticas oficiales periódicas sobre las personas con discapacidad. Esta situación deriva en la formulación de políticas públicas sin respaldos estadísticos que representan la realidad de las personas y de los hogares con discapacidad. A pesar de este obstáculo, los datos globales indican que actualmente las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de desarrollar discapacidad visual y menos probabilidades de recibir tratamiento. El 55% de las personas con pérdida de visión son mujeres y niñas. Este dato es de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera y son datos del 2021. Más del 90% de las personas con pérdida de visión viven en países de ingresos bajos y medios. También es un dato de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Las mujeres y las niñas con ceguera y discapacidad visual no suelen poder participar en las conversaciones ni en la toma de decisiones que afectan su salud y el bienestar de ellas y de sus familias. Estoy convencida de que es importante entender las barreras que impiden que las mujeres en todas sus diversidades accedan a los servicios de salud ocular, como los costos para pagar cuidado ocular, el transporte para llevarlas a los servicios, la incapacidad de viajar. Muchas mujeres con discapacidad tienen menos opciones para viajar o no existe transporte dentro de los contextos donde habitan. Quiero hacer énfasis además en las múltiples barreras que pueden enfrentar las mujeres rurales e indígenas en la región. Muchas veces hay una falta de acceso a la información y a los recursos accesible, entendible y adecuada en sus contextos y en sus lenguas, afectando especialmente a las mujeres de población indígena. El acceso a la información es un derecho fundamental y la información con pertinencia cultural es clave para garantizar mejor la salud ocular. En este sentido, consideramos que es muy importante contar con ejemplos concretos sobre la situación en América Latina y el Caribe, sobre cómo esta problemática afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas de la región.
Muchas gracias, señora María Noel, por esta presentación de ONU Mujeres. Realmente es muy importante este diálogo con la Unión Latinoamericana de Ciegos. Y bueno, en un momento vamos a tener a Andrea Herrera desde Colombia, vamos a tener a Sara Barreto desde Brasil y a Rosalba García desde México, que nos van a hablar un poco desde la experiencia de las mujeres ciegas y con baja visión, pero nos gustaría que nos cuente un poco qué está haciendo ONU Mujeres en la región en cuanto a la inclusión, al reconocimiento, digamos, de los datos o de la experiencia de las mujeres ciegas y con baja visión o de las mujeres con discapacidad. Cuéntenos qué están trabajando ustedes en Latinoamérica para incluirnos en todos los proyectos grandiosos que tiene ONU Mujeres. Desde ONU Mujeres desarrollamos un primer mapeo regional para avanzar en algunos de estos temas que nos preocupan. En Argentina implementamos un programa de recuperación socioeconómica a la crisis provocada por el COVID-19 desde una perspectiva de género, promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de las personas adultas mayores y con discapacidad. Finalizamos este estudio en marzo del 2022. Y generamos así evidencia sobre las vulnerabilidades estructurales con las que conviven los hogares y la población con discapacidad. En el informe realizado se confirma que las personas con discapacidad presentan tasas más altas de pobreza que las personas que no lo tienen, señalando un vínculo bidireccional entre pobreza y discapacidad. Se observa que antes de la pandemia la pobreza representaba un 28% en los hogares sin presencia de personas con discapacidad, mientras que en los hogares con presencia de personas con discapacidad la pobreza es del 40%, 40.8%. Y cuando a la condición de discapacidad en el hogar se le adiciona jefa mujer, la tasa asciende a casi 42%. En la pandemia los porcentajes se incrementaron a 34%, 42% y 44% respectivamente. En Colombia, ONU Mujeres trabaja actualmente en un programa conjunto con otras agencias de Naciones Unidas, como el UNFPA y el UNICEF, que le hemos llamado Hacia la Inclusión de las Mujeres y Niñas con Discapacidad, una alianza multiactor para la implementación interseccional de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, financiado por el Fondo sobre esta convención. Esta iniciativa se centra en el proceso de revisión de la normativa clave en relación con la política pública de discapacidad en Colombia, la Ley de Capacidad Jurídica, el Decreto de Educación Inclusiva y los registros de datos de discapacidad. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Ha habido un programa de asistencia técnica para la gestión inclusiva de la discapacidad. Se actualizaron los análisis situacionales de las personas con discapacidad en Colombia en el año 2023 y se conformaron redes nacionales de mujeres con discapacidad para ejercer esa sororidad y esa solidaridad tan importante. También en Uruguay implementamos un proyecto con el Fondo de Naciones Unidas para promover los derechos de las personas con discapacidad sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad. Así llegamos a la conclusión que es necesario adoptar un enfoque diferencial e inclusivo, un enfoque interseccionalidad de discapacidad y de género, y a su vez cruzado con los miles de intersecciones que puede caracterizar la vida de cada persona. Con eso se puede lograr una garantía y proteger los derechos, clave y motor para una reconstrucción inclusiva, igualitaria y sustentable. Y María Noel, para ti, ¿cuál es la importancia de este podcast, de esta conversación que estamos teniendo entre mujeres de la Unión Latinoamericana de Ciegos y ONU Mujeres, ¿no? En tu persona, en tu representación? ¿Cómo consideras tú que es importante este diálogo?
Escucharlas hoy en este podcast nos permite conocer mejor los desafíos que enfrentan y escuchar las soluciones que se han puesto en marcha para hacer frente a esos retos sobre igualdad de género y discapacidad visual. En este, como en otros temas, la voz y el liderazgo de las organizaciones de mujeres en toda su diversidad son un actor clave para transformar las diversas desigualdades de género que enfrentan las mujeres y lograr un impacto real que mejore sus vidas. Estoy convencida que las mujeres con discapacidad deben de ser reconocidas en los sistemas de cuidado, tanto públicos como privados, como un motor de cambio transformador al que debemos de aspirar. Las mujeres ciegas están al centro de la sociedad de cuidado a la cual aspiramos. También estoy convencida de que escuchar sus voces es un requisito imprescindible si queremos avanzar realmente en lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad. En este caso, tenemos la oportunidad de trabajar juntas para mejorar la igualdad de género de todas las mujeres y niñas de nuestra región, sin dejar a nadie atrás y en particular a aquellas mujeres que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y de desigualdad. Espero que tengan un intercambio muy fructífero y cuenten, por favor, con el compromiso regional de ONU Mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora, por sus palabras, por esta reflexión tan importante y por sumarse a la Unión Latinoamericana de Ciegos, quienes vemos como un factor muy importante la inclusión de las mujeres ciegas y con baja visión de América Latina. Como les dije al principio, pues tenemos invitadas de lujo, tenemos invitadas desde México, desde Colombia, desde Brasil y yo que les estoy saludando desde Perú. Vamos a conversar con ustedes. Bueno, voy a darles una pregunta a nuestras tres invitadas, ¿no?, que están hablándonos de diferentes partes de Latinoamérica en representación de las mujeres ciegas y con baja visión, y al mismo tiempo les voy a pedir que saluden a todos ustedes, a todo este público lindo. Quiero darle en primer lugar la palabra para que nos salude brevemente a Rosalba García, quien nos está hablando desde México, aquí en este momento tan lindo. Adelante, Rosalba. Pues es un gusto estar con ustedes compartiendo algunas experiencias de vida propias o que hemos observado. Mi nombre es Rosalba García Benumea y vengo en representación de la mujer con discapacidad del adulto mayor desde México. Gracias, Rosalba. Y tenemos también con nosotras a Andrea Herrera, quien nos está saludando desde Colombia y está representando a las mujeres, al grupo de referentes mujeres ciegas y con baja visión de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Adelante, Andrea. Elizabeth, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a las compañeras, a quienes nos van a estar escuchando durante esta conversación. Y bueno, espero poder aportar con lo que tengo para compartir en este espacio. Gracias, Andrea. Y tenemos desde Brasil a Sara Barreto, a nuestra secretaria de Juventudes, quien también está hoy con nosotras reflexionando y participando en esta conversación. Adelante, Sara. Hola, bueno, para mí es un gusto enorme estar aquí y saludarles desde Brasil, del estado de Río de Janeiro. Y muchísimas gracias por la invitación y es un honor compartir con estas mujeres maravillosas sobre este tema que es tan importante. Y yo estoy aquí como representante de la Secretaría de Juventud de ULAC, de cuya organización estoy actuando como secretaria actualmente. Muchas gracias a las tres por acompañarnos, por estar en esta conversación tan importante en la que vamos a reflexionar, porque si nos hablan del financiamiento de los derechos para alcanzar esa igualdad entre los géneros, yo les quiero preguntar, y quiero empezar por Rosalba, preguntándole por las mujeres adultas mayores, por esas barreras que a lo mejor encuentran para acceder a la educación de calidad, para acceder a un empleo y para acceder sobre todo a la participación en la comunidad.
Coméntanos cuáles son esas dificultades, cuáles son los retos que asumen como mujeres adultas mayores. Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Pues mira, desde que somos personas con discapacidad, ya empezamos a tener ciertas barreras que pueden ser tan grandes o tan pequeñas según nosotras mismas las observemos y las trabajemos. Pero como adulta, como mujer adulta mayor, te puedo decir que es difícil, y si más la discapacidad se adquiere en la adultez, nos lleva a situaciones donde nosotros tenemos que doblar mucho esas barreras porque nos acumulamos y nos llenamos de miedos, de prejuicios, donde se nos dificulta, a veces empezando desde la familia, el ya no poder ejercer, ya no poder hacer nada, que probablemente ya no podemos aprender. Sin embargo, podemos encontrar probabilidades que si somos bien orientadas, si somos acompañadas, apoyadas desde la familia, que nos viene a dar la idea de que se puede seguir adelante. Con esa discapacidad podemos tomar una rehabilitación que nos permita incorporarnos a nuestros trabajos, volver a ser de alguna manera proveedoras económicamente al seno de la familia. Y esto es o va a depender de cada una de nosotros. Por eso es muy difícil poderte decir una generalidad y decirte sí, todas estamos funcionando o todas andamos mal. Esto va a depender de cada uno, pero sí una cosa está muy marcada. La mujer adulta mayor con discapacidad se enfrenta a muchos obstáculos, barreras que, si bien dije yo, se pueden mejorar porque así tenemos el deseo. A veces, aunque uno quiera, también tenemos muchas barreras de parte de la sociedad, de la comunidad, donde tenemos que trabajar y igualmente ser apoyadas para que esto que tengamos como fin a realizar, pues efectivamente se pueda realizar. Más o menos así es como nos movemos en México, donde tenemos a veces hasta la simple dificultad de andar en la calle, porque las calles no están aptas, no son funcionales. Encontramos baches, coladeras abiertas, carros encima de las banquetas, y todo esto es concientizar a la comunidad, a la sociedad, que entiendan que independientemente de las mujeres adultas con discapacidad, todas las personas necesitamos esa banqueta para circular, no precisamente porque va a pasar una persona con discapacidad. Ahora, si se hace en función de este sector, pues qué mejor, porque eso nos empezaría a dar el punto para salir adelante, para poder ayudar a este sector, que si es un sector pequeño de la sociedad, es un sector también muy importante, porque nosotros también podemos aportar, nosotros también podemos generar. Y volviendo a la mujer con discapacidad, cuando la mujer con discapacidad adulta logra esa incorporación, esa rehabilitación, pues puede ser funcional como cualquier otra persona. Tenemos la tecnología que nos apoya, que nos puede dar muchos beneficios para que nosotros seamos autónomos, para que tengamos esa independencia y no depender de un tercero. Claro, que quiero hacer la puntuación de que vamos a necesitar apoyos, pero no la ayuda de que yo te lo hago. Un apoyo para que podamos seguir adelante, pero que seamos lo más autónomos e independientes desde nuestra persona hasta nuestro alrededor y que tenemos. No depender de más. Y eso nos hará que vivamos plenas, que nos sintamos realizadas como cualquier otra persona que tenga una discapacidad. Importante, ¿no? Tú nos hablas de la autonomía, de que la mujer adulta mayor necesita contar con algún servicio de rehabilitación y poder seguir participando, poder seguir dando
para el desarrollo de su comunidad. Lo que tú nos dices, Rosalba, es una reflexión muy grande, muy importante, ¿no? Para que la comunidad, para que la sociedad entienda que debe darnos los apoyos necesarios, sean tecnológicos, sean humanos, ¿no? Sean de cualquier tipo de adaptación, pero que siempre nos apoyen. Arquitectónicos también. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar a Andrea. ¿Qué nos dices tú de las barreras que encuentran las mujeres ciegas y con baja visión para acceder a la educación, para acceder a un empleo de calidad, para tener una participación en la comunidad y enfrentar los diferentes roles que le toca vivir como mujer, ¿no? Ahora en nuestros países, por ejemplo, se habla mucho de los sistemas de cuidado. La pandemia nos hizo ver que todos necesitamos cuidar y ser cuidados. ¿Cómo dirías, no? ¿Cuáles son esas barreras y cuáles son de repente el camino que se podría encontrar para que esa inversión en los derechos de la mujer llegue a las mujeres ciegas y con baja visión? Bueno, Elizabeth, son preguntas bastante profundas, un poco complejas de responder y como lo decía Rosalba, más aún considerando que la realidad de las mujeres con discapacidad visual es distinta dependiendo también de su contexto. La realidad de una mujer que vive en una ciudad principal es diferente a la que vive en la ruralidad, a una que hace parte de una comunidad indígena o de una comunidad afrodescendiente o es migrante. Todos esos factores hacen que esas realidades sean más fáciles o mucho más complejas, una en relación con la otra. Sin embargo, pues, desde lo que puedo observar, desde lo que he ido aprendiendo, conociendo, desde lo que conozco desde mi propia realidad y de las otras mujeres con las que comparto esta condición de discapacidad visual, yo considero que podría decirte una de las barreras grandes que enfrentan las mujeres y que se convierten en un obstáculo es la del acceso a la información y por tanto a la formación. Esa es una fundamental. Sin embargo, tengo que decir, esas son como unas ramas. La barrera para acceder a la información y a la formación. Yo siento que la raíz de esa rama se fundamenta en un obstáculo mayor y es la invisibilidad. Es el desconocer que existen mujeres que, además de enfrentar dificultades por ser mujeres, también enfrentan otras mayores por tener, a su vez, otras características y condiciones que complejizan o que las ponen en una situación de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, de mayor inequidad. Ejemplo, en este caso, la discapacidad. Entonces, como desconocemos como sociedad que existen mujeres en las que confluyen estas interseccionalidades y no las consideramos, entonces no existen para ellas en muchos casos opciones, no existen oportunidades, no sabemos que esas mujeres tienen unas barreras para acceder a la información, porque ni siquiera sabemos o consideramos que existen esas mujeres. Y si no existen, pues obviamente no les vamos a dar una solución. Te pongo un ejemplo. Yo te puedo decir, hay barreras para acceder a la formación. Bueno, se pueden superar esas barreras para acceder a una formación básica. Luego viene otra vez barreras para acceder a una formación profesional. Y sabemos que cuando una mujer puede, en general una persona, pero hablemos a una mujer con discapacidad, puede formarse de manera más profunda en el campo profesional o técnico o tecnológico, pues va a tener más oportunidades. Pero ahí hay barreras para acceder. Supongamos que ya esas barreras se superaron. Ahora vienen las nuevas barreras que son las que aparecen a la hora de ingresar al mercado laboral. Allí nos encontramos con las mismas barreras que están en todos los entornos, las actitudinales, las de una falta de los ajustes necesarios para que pueda esa mujer desempeñarse de la mejor manera, aun cuando ya tenga la formación, la capacitación, las competencias. Esas barreras actitudinales hacen que no se crea en esas mujeres. Y como no creen en esas mujeres, pues no hay espacio para ellas. Esto no solamente afecta a su vida laboral. Sabemos que la parte financiera repercute en las otras esferas de la vida de las personas en general, pero por supuesto en la vida de una mujer con discapacidad. Una mujer que no tiene la posibilidad de generar sus propios ingresos es más vulnerable aún, porque está aún más condicionada a lo que otros quieran decidir y hacer para con su propia vida o con la vida de esta mujer. Entonces, formar una familia se vuelve mucho más complejo,
poder decidir sobre si formo esa familia o no, ya no es una decisión tan fácil de tomar como la que podría tomar otra mujer. En general, yo creo que lo que te digo, la barrera más grande que enfrentan las mujeres es la actitudinal, es la mirada del otro, es la invisibilización, porque cuando eso sucede, pues no son consideradas. Y al no ser consideradas, cuando uno no es considerado, no se hace nada para uno. Y si no hay nada para uno, pues simplemente uno no tiene la posibilidad de ir más allá de lo que se convierte en un obstáculo. Efectivamente, Andrea, ¿no? Estas barreras actitudinales son las más grandes y son las barreras que hay veces impiden que, por ejemplo, en la elaboración de políticas públicas de igualdad de género, ¿no? Para tratar de un poco buscar esa paridad, ese acceso para la mujer en general y para la mujer con discapacidad visual en especial, encontramos que todavía no nos ven, efectivamente, como tú dices, no nos ven, y eso hace que no se diseñen las políticas pensando en los requerimientos que tendrían que haber para darnos esa inclusión, para remover esas barreras, para encontrarnos nuevamente, como dijo Rosalba, pues encontrar una adecuada rehabilitación, encontrar las herramientas necesarias tecnológicas o los apoyos humanos para que podamos realmente ser incluidas, ¿no? Entonces, si hablamos de derechos de las mujeres, de financiar esos derechos de las mujeres, tiene que reconocerse los requerimientos que habría para incluir a las mujeres ciegas y con baja visión. Bueno, vamos con Sara. Sara nos va a hablar desde la mirada de las mujeres jóvenes, de todas esas barreras que encuentran para incluirse, para, digamos, seguir en el sistema educativo, para iniciar el empleo, ¿no? Iniciar la vida laboral, para incluirse en diferentes roles como mujeres que ya van teniendo, que van adquiriendo, y cómo todavía estas barreras que podrían existir todavía les impiden tener una real inclusión. Sara, adelante, te escuchamos. Bueno, quiero seguir mi comentario en la línea de raciocinio que puso la compañera Andrea. La cuestión de la falta de información, de formación, de la invisibilidad, todas esas barreras empiezan ya en la niñez y después adolescencia y juventud, haciendo que muchas veces las mujeres jóvenes se encuentren en una situación en que vivieron toda su vida desde niña, en que la familia y la sociedad la trataron como un objeto de cuidados, no como una persona o una mujer que se desarrolla, que se torna madura para que pueda vivir su vida y estudiar y trabajar y formar su familia. No, sino una mujer, una persona que tiene una discapacidad, que tiene que ser cuidada por sus padres, o a veces solamente por la madre, y después por los abuelos, y después quizás por una pareja que tal vez sea altruista suficiente para casarse con una mujer que tiene una discapacidad. Claro que eso es un completo absurdo, porque si la mujer con discapacidad quiere tener una pareja, tiene que ser porque eligió, porque van a ser felices, no porque alguien va a cuidarla, no porque tiene que tener a alguien para estar con ella durante su vida cuando no estén más sus padres. Y esas actitudes se reflejan en los gobiernos, en las políticas públicas y en la universidad, en la escuela, las instituciones en general. Cuando entendemos que esto es absurdo y que las mujeres en general y las mujeres con discapacidad visual tienen que tener esa formación básica desde siempre para que cuando lleguen a la madurez, a la juventud, a la hora de buscar por su propia mano un empleo, un curso universitario, ellas estén preparadas. Porque a veces la mujer llega ahí a sus 18, 20 años y no tiene conocimiento, no sabe cuidar a sí propia, tiene información para cuidar a sí misma, pues no se siente segura para cuidar a una familia, a un niño, a un hijo, una hija. Y después, futuramente, se le quitan ese derecho a la maternidad, que eso también es algo importante, ese derecho a la maternidad, a las decisiones que una madre va a tomar porque es madre,
pero si es ciega o tiene baja visión, ahí no puede decidir, no puede cuidar a su niño porque es incapaz. No, pero hay que darle herramientas a esa mujer. Y si no tuvo herramientas antes por falta de oportunidad, por falta de información, que se le dé, que se le pueda dar después, porque nunca es tarde para empezar, para que esa mujer pueda seguir sus estudios y además de enfrentar las barreras arquitectónicas, de comunicación, de material accesible, de la discriminación en el mercado laboral, no tenga también que enfrentar cosas básicas y estar mucho más atrás en lo que dice respecto a una mujer con formación, que era un poco lo que decía también la compañera Andrea, porque los y las jóvenes están buscando firmar sus raíces, o sea, están buscando tomar decisiones que van a impactar por toda su vida. Y si en el comienzo de la vida se le quitan esa seguridad, se le quita ese incentivo de decir sí, eres capaz, tienes el derecho de como cualquier otra persona seguir y hacer tus propias elecciones, pues la persona estará siempre pues dependiendo de alguien, no tendrá autonomía, no podrá decidir y no buscará su lugar en la sociedad, sea en la escuela, sea en la universidad, en el mercado laboral o en la parte de ocio también, de la socialización, porque eso es importante. Una persona que no tiene autonomía para locomoverse o que la familia o la escuela o las instituciones de rehabilitación no le incentivan a locomoverse, a decidir por sí propia, pues cómo esta persona va a convivir con otros, cómo va a saber qué cosas hay en el mundo para decidir las profesiones que hay, las oportunidades que hay, las cosas que hay para hacer, los ocios, las parejas que puede buscar, ¿no? Entonces, desde el comienzo se debe trabajar para eso. Y para las que no pudieron recibir esa información, recibir todo eso, que se le dé esa oportunidad para que se pueda seguir adelante. Muchas gracias, Sara, por tus comentarios. Efectivamente, tú mencionas incluso a un grupo que es importante ver, que son las niñas, las adolescentes. Qué importante es el empoderamiento, ¿no? El que ellas estén preparadas desde pequeñas para asumir los diferentes roles que podrían tener como mujer. Vamos a un pequeño corte, vamos a tener una pausa y luego volvemos con unas reflexiones muy importantes. Estamos escuchando podcast ULAC del Día Internacional de la Mujer 2024, un programa de la ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos. Bueno, amigos, amigas, volvemos con nuestra conversación tan importante, tan linda hoy en el Día Internacional de la Mujer. Hemos hablado un poco de las barreras, de las dificultades que encuentran las mujeres ciegas y con baja visión para ser incluidas en la comunidad, para ser incluidas parte de la sociedad. Y en esta parte queremos hablar un poco de todas esas capacidades que tienen las mujeres ciegas y con baja visión y que todavía nuestra sociedad no tiene esa mirada inclusiva como para realmente ver lo que está perdiendo al no incluirlas. Rosalba, dinos tú, cuéntanos un poquito sobre todas esas capacidades, todo ese potencial que tienen las mujeres que son parte de la Secretaría del Adulto Mayor, de todo ese potencial maravilloso que ustedes tienen como mujeres. Bueno, mira, qué bonito es oír que se reconoce, pero más bonito sería que se reconociera allá afuera, donde se manejan los gobiernos, las autoridades y todos los que, entre paréntesis, yo diría, se consideran normales. Sí, efectivamente, hemos tratado nosotros de inyectar mucho entre las compañeras la difusión, la información de que no somos diferentes, no somos un grupito aparte de las demás mujeres. Desde que nacemos hasta que morimos, somos mujeres con oportunidades, somos mujeres con decisiones, con deseos, con ganas de sentir la vida, de seguir viviendo. No porque ya me casé, yo ya no puedo disfrutar de la alegría o de las cuestiones propias de la sociedad. No.
Así como funcionan los jóvenes, funcionamos los adultos, nada más que vemos las cosas desde otra óptica, con otra experiencia ya. Entonces, con las mujeres adultas mayores, principalmente que pierden la discapacidad, porque quien nace con ella se adapta y funciona, pero quien la pierde es nuestro punto a motivar en que es importante la rehabilitación, el no tener el miedo, el enfrentar esas ganas de vivir y ese deseo se va a reflejar en su beneficio, en su movilidad, en su disposición, en sus ganas de seguir adelante. Y es algo que tratamos de que la sociedad entienda, que no por ser mujeres adultos ya somos elementos de quédate ahí, no te muevas, sino al contrario, somos experiencia, somos conocimiento que podemos vertir en la juventud, en la mujer adulta productiva que está en su máxima capacidad, de que aprovechando las experiencias de las adultas podemos mejorar y salir adelante. Por eso es importantísimo que desde las pequeñas hasta las adultas, mujeres con discapacidad, nos unamos, busquemos y manifestemos cuáles son nuestras necesidades para que seamos escuchadas y esto se vaya virtiendo en beneficio de nosotras mismas. Pero nadie lo va a hacer mejor que nosotras mismas, porque nadie lo conoce, a nadie le interesa más que a la mujer con discapacidad. En este caso, a las mujeres adultas, que también seamos vistas, que existimos, que estamos ahí y que podemos ser un manantial de experiencias para todos los que vienen atrás. Así es como lo vemos por acá, por México. Claro que sí, las mujeres adultas mayores, ciegas y con baja visión simplemente necesitan un servicio adecuado de rehabilitación y pueden seguir aportando para el desarrollo de su comunidad, de su familia, de sus amigos. Tienen mucho que dar, tienen muchos saberes que compartir y yo creo que efectivamente, como tú dices, ¿no? Eso se tiene que seguir valorando. Andrea, la mujer con discapacidad visual tiene muchas capacidades, tiene mucho que dar, digamos, a la sociedad. ¿Tú qué nos dirías, ¿no? Desde la experiencia que vives, desde la experiencia que tienes y desde el espacio, ¿no? Dialogando con otras mujeres ciegas y con baja visión. Háblanos un poquito, por favor. Elizabeth, bueno, gracias. Primero que todo, yo tengo que decir que amé la intervención de Sara, porque es real. La raíz de todo, sí hay una raíz de la dificultad, ¿cierto? Que, como lo mencionaba yo, es esa invisibilidad, esa barrera actitudinal. Bueno, la raíz de la solución es el empoderamiento, el entregarle a las mujeres con discapacidad en todas sus etapas de la vida. Pues si está joven, joven, si ya está en edad media, en esa, mejor dicho, donde esté, en el punto de la vida en el que esté, herramientas para que su autoconfianza sea mayor, para que su empoderamiento sea real, para que se sienta segura de sí misma y entonces ahí pueda decidir qué hacer, ¿cierto? Y tenga herramientas para poder enfrentar los retos que se va a encontrar, como todas las personas nos vamos a encontrar. Yo creo que las mujeres con discapacidad tenemos potenciales, todos, como los que tienen otras personas sin discapacidad. Ahora, lo importante es que también nosotros, como ya lo mencionaba, creamos en ese potencial, tomemos riesgos y encontremos en nuestro entorno el apoyo que necesitamos. Te cuento, por ejemplo, yo sé que el compromiso de hacer que ese entorno sea un entorno favorable para las mujeres, pues obviamente sí está en las manos del gobierno, obviamente sí está en manos de la sociedad en general, pero todos podemos aportar. Nosotros en Colombia, desde CONALIVI, que es una organización de orden nacional, estamos realizando en este momento un proyecto. Tiene como foco las mujeres, es un proyecto que está apoyado por FOAL y tiene como foco las mujeres, FOAL y AECID, tengo que decirlo. Mujeres de regiones donde la probabilidad de vulneración, de exclusión es mayor y entonces estamos yendo ahí a encontrar mujeres a quienes les podamos brindar herramientas de participación política, herramientas para que ellas puedan conocer acerca de la prevención de la violencia de género, pero también les estamos dando formación digital para que ellas puedan acceder y vencer esas barreras
que les permiten, o más bien que les impiden llegar al conocimiento, a la educación. Y ahí también estamos buscando historias de mujeres para visibilizarlas. Lindo de este proyecto es que en cada uno de estos territorios, quien está apoyando a Conalivi para desarrollarlo es otra mujer con discapacidad visual. Ella es quien está coordinando en su territorio, llamando, convocando, buscando. Entonces es bonito ver cómo también existen estas experiencias y cómo mujeres estamos buscando otras mujeres para decirles, bueno, vamos a hacerlo porque podemos. Cada una tendrá en su momento dado las herramientas necesarias para decidir qué hacer. Ejemplo, yo trabajo en este tema de la reivindicación de derechos, en las libertades de poder ser. Y en esa libertad de poder ser yo he tomado mis propias decisiones de qué ser. Entonces yo, por ejemplo, soy bailarina de pole dance, yo actúo, yo me dedico al tema de la locución, al tema de la actuación de voz, haciendo de mi vida lo que yo deseo hacer. Y eso es lo que queremos desde Conalivi, que cada mujer conozca, sí, de sus derechos, conozca de las herramientas que necesita para acceder a la información, para romper barreras, para que luego se vaya por el mundo haciendo de su vida lo que ella desee. Y eso es lo que yo creo que deberíamos todos pensar, en buscar la manera de que el empoderamiento conduzca a cada mujer hacia la meta que ella elija. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, cada mujer debe elegir sus propias metas, construir su destino, ser dueña de su destino. Y son los gobiernos, es la sociedad quien le tiene que garantizar las herramientas necesarias para que ella se pueda desarrollar, para que ella se pueda empoderar y salir adelante, ¿no? Creer en sus capacidades, porque muchas veces no es que no tengan capacidades, sino que hay veces ellas mismas, digamos, con esta discriminación que han vivido desde niñas, ya no creen en sí mismas, ¿no? Y recuperar esa fe en sí misma me parece fundamental. Fundamental que la mujer salga adelante, se desarrolle y obviamente ahora en el siglo XXI use las tecnologías, ¿no? Con las herramientas adecuadas y participe en igualdad de condiciones, acceda a la información, porque como personas ciegas y con baja visión, digamos, la mayor dificultad que encontramos es acceder a la información. Con la información adecuada podemos hacer de todo, podemos ganar el mundo, creo. Quiero escucharte, Sara. ¿Qué nos dices tú respecto a todas esas capacidades, a todo eso que pueden dar las jóvenes, ¿no? Ciegas y con baja visión para el desarrollo de ellas mismas en primer lugar, de su familia, de su comunidad? En fin, cuéntanos tú, por favor. Bueno, lamentablemente, como decimos, como dijimos, muchas mujeres jóvenes están con el potencial oculto. Y yo puedo decir que principalmente después que ingresé en la Secretaría de ULAC y también en la Junta de ONCB aquí en Brasil, tengo contacto con un montón de jóvenes que están haciendo un montón de cosas maravillosas por ahí, en Brasil y América Latina afuera. Y es lindo ver cómo nosotras estamos todas aquí en sintonía, porque Rosalba hablaba de la productividad, de que queremos vivir la vida en cualquier edad, y Andrea también hablaba de la necesidad de que sigamos lo que queremos, lo destino que queramos. Y yo siempre tomé eso como lema de mi vida, pero estoy segura de que eso solo fue posible porque yo tuve oportunidades que muchas de las jóvenes no tienen. Pero para eso trabajamos, ¿no? Muy bonito, muy interesante ese proyecto de Conalivi. Y yo diría que las entidades, los movimientos de los países locales y nacionales tenemos que estar muy atentos para para proyectos así, para dar formación, para encontrar esas mujeres, para crear redes de mujeres, que es algo que ULAC está caminando para hacer, coordinada por Elizabeth. Y eso es muy importante porque cuando las entidades también de rehabilitación y de defensa de derechos llevan en cuenta la cuestión de género, podemos caminar adelante. Pero no solo las entidades, hay que ocupar todos los espacios. Eso es algo que siempre digo, que salgamos por ahí, ¿no? Que cojamos nuestro bastón y digamos, mira, voy a salir de casa, voy a buscar una escuela, voy a buscar un trabajo. Simplemente hoy voy a caminar por la ciudad, voy a conocer la ciudad, voy a coger un bus
o voy al shopping, o voy ahí a, no sé, al centro comunitario que hay en mi ciudad. Voy a participar del Consejo de Defensa de Derechos de mi ciudad o de mi estado, de mi país. Voy a hacer un trabajo voluntario en una entidad de personas ciegas o en la iglesia o en una organización que ayuda a otras personas. Y desde ahí, pues, eso nos visibiliza, eso nos torna visibles y nos hace también tener más seguridad sobre qué podemos hacer. Y esto de ocupar los espacios, vamos al cine, al teatro, vamos pues a exigir que la información esté accesible para nosotras y no aceptar que simplemente nos digan, pues, vete a la casa porque aquí no hay lugar, aquí no hay accesibilidad, lamentablemente no estamos preparados, ¿no? Pues no necesitamos aceptar eso y podemos llegar a esto con diálogo. Entonces, eso parte de nosotras individualmente, pero también parte de la sociedad y de nuestras instituciones para podernos llevar a donde queramos este potencial. Pues, como decía también Andrea, yo pues hoy tengo 2 cursos de graduación, tengo una maestría, trabajo con traducción, tengo un empleo público que tuve que estudiar mucho para conseguir, tengo mi hijo, mi esposo, tenemos nuestra familia y la cuidamos, la manejamos de la manera que queremos y yo deseo y quiero ayudar a trabajar para que todas las jóvenes y las mujeres tengan estas oportunidades también. Hay siempre un camino, ¿no? Y sigamos. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Rosalba, y muchas gracias, señora María Noel Baencia. Realmente esta conversación es muy importante porque es una reflexión muy grande y en el que vemos que sobre todo son las mujeres y ciegas y con baja visión de Latinoamérica quienes tienen que salir, como dijo Sara, ¿no? Salgamos a las calles, que nos vean, estamos aquí, podemos aportar, podemos acercarnos y hablar de nuestros derechos, no esperar que otros hablen por nuestros derechos. Nosotras podemos estar empoderadas y aportar, ¿no? Al desarrollo de nuestra comunidad, disfrutar, acceder a la educación, al empleo, acceder al ocio, porque efectivamente nosotras tenemos derecho a disfrutar del teatro, del cine, del deporte, ¿no? Podemos participar como cualquier otra mujer y dar de nosotras mismas y sobre todo fortalecernos nosotras mismas. Yo creo que ese es un mensaje fundamental que todas las organizaciones de personas ciegas y con baja visión, los gobiernos de toda América Latina se tienen que comprometer por la inclusión. Y para eso somos las mujeres ciegas y con baja visión quienes tenemos que hacernos visibles, quienes tenemos que buscar, ¿no? Que nos den ese espacio, que nos abran las puertas. Y si no las abren, pues nosotros ir por esas puertas y abrirlas para poder participar en igualdad de condiciones. Realmente es una conversación muy linda, muy importante y les agradezco a todas por su participación. ULAC, comprometida con la inclusión. Muchas gracias a todas ustedes por estar con nosotros. Este fue el podcast por el Día Internacional de la Mujer. Espero que sea un gran incentivo, una de esas pastillitas para que las mujeres ciegas y con baja visión en Latinoamérica cada vez más vayan participando y vayan empoderándose por sus derechos. Gracias. Podcast ULAC, del Día Internacional de la Mujer 2024. Un programa de la ULAC, Unión Latinoamericana de Ciegos. Apoyo FOAL, Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina. Presentación: Elizabeth Campos. Presentación de la versión en portugués: Sara Barreto Marques. Direção e produção executiva: Elizabeth Campos e Marcos Aurélio de Carvalho. Diseño de sonido: Rafael Tavares. Finalização de la producción en YouTube: Danilo Sánchez Ferrari. Podcast ULAC, do Dia Internacional da Mulher 2024. Um programa da União Latino-Americana de Cegos, ULAC.
Apoio FOAL, Fundação ONCE para a Solidariedade com as Pessoas Cegas da América Latina. Apresentação: Sara Barreto Marques. Olá, esse é o terceiro bloco do nosso podcast pelo Dia Internacional da Mulher aqui da ULAC. Esse é o bloco em português, onde eu vou passar para vocês uma tradução, um resumo das principais informações dos temas que foram debatidos nos blocos anteriores. E eu já convido vocês a escutarem em espanhol os blocos na íntegra aqui no canal do YouTube da ULAC. Nós temos aqui duas outras convidadas, eu também participei, juntamente com a Andrea Herrera, que fala diretamente da Colômbia. Ela é representante latino-americana do Conselho da Mulher na União Mundial de Cegos. E conversamos também com a Rosalva Garcia, que é a referência do México da Secretaria da Pessoa Idosa da ULAC. E esse podcast foi mediado pela nossa secretária de Equidade de Gênero, Elizabeth Campos, lá do Peru. Então, vocês vão ouvir um pouquinho das vozes das nossas convidadas e depois eu vou fazer uma tradução daquilo que elas falaram no resumo dos temas que nós debatemos. Entonces, por favor, Rosalba, vamos a empezar contigo. Por favor, cuéntanos qué consideras más importante de los temas que debatimos en el podcast. Yo, desde mi punto de vista y por todo lo que he escuchado, me parece que todas reconocemos que tenemos barreras a vencer. Eso es importantísimo y darle, conforme a la necesidad de cada una de las mujeres, ver y ayudarles, apoyarles a que bajen esos miedos, a que esas barreras cada vez sean mínimas. Y eso nos va a permitir proyectarnos, quitarnos miedos que nos limitan a no salir, a no participar, al no hacer por esos miedos. Bajando esas barreras, nos vamos a sentir igual que todas. Y eso nos va a permitir que podamos ser plenas en lo que queremos realizar. Creo que es lo más importante, y haciendo un paréntesis aquí, yo diría que la mujer mayor, adulta, con discapacidad, tiene la oportunidad de que el tiempo corto o largo que le quede por estar aquí, derecho a vivirlo plenamente feliz. Y por eso hay que motivar, hay que incentivar las rehabilitaciones. Eso es todo lo que eu poderia dizer. Gracias. Muito obrigada, Rosalva. Bom, então, o que a Rosalva comentou para nós é que a mulher idosa tem muitas barreiras a vencer, mas que é muito importante que a gente vença essas barreiras e vença esses medos, porque vencendo os medos, nós também contribuímos para eliminar essas barreiras e que essas barreiras sejam cada vez minimizadas mais e mais. E dessa maneira, nós vamos nos sentir iguais a todas, foram essas as palavras delas, iguais a todas as mulheres. E ela disse que é uma coisa muito importante, que ela gostaria de destacar, é que, independente do tempo que as pessoas, que a mulher idosa tenha, seja curto, seja longo, que esse tempo seja vivido de forma plenamente feliz, que ela tenha essa oportunidade, né, independente das barreiras, independente dos medos, né, que seja também valorizada a experiência dessa mulher, o conhecimento, a produtividade, né, nós falamos muito sobre os caminhos que a gente pode seguir e o potencial das mulheres cegas e com baixa visão. Então, a mulher idosa também tem todas essas contribuições e ela está aí e ela vai viver sem barreiras. Tá certo? Então, agora vamos falar com a Andrea. Andrea, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, durante mi intervención creo que destaqué dos cosas. Primero, pues hablamos de las barreras. Encontramos que hay barreras que impiden el acceso a la información, a la formación, y que eso es algo sistemático, porque entonces esas barreras no nos permiten acceder a la educación y entonces eso mismo se convierte en un obstáculo para acceder a nuestra vida laboral. La vida laboral no resuelta permite o impide más bien que podamos tener acceso a una buena vida financiera, o sea, donde podamos tener control sobre nuestras finanzas y con ello pues desarrollar una vida en sociedad como el resto, crear una familia, si ese es nuestro deseo, y desarrollarnos
participando en los otros escenarios. Obviamente esto siempre va a estar muy también determinado por otras situaciones de la mujer, dependiendo de dónde viva, de cuántas oportunidades ha tenido o no. Y también hablé dentro de mi intervención, pues, de qué se puede hacer, cuáles son las soluciones a esas barreras. Y encontramos que una de esas es el empoderamiento, es el entregarle a las mujeres en el momento en que estén y donde estén, herramientas para que ellas crean en sí mismas, para que empiecen ellas mismas a saber que pueden ir derrotando esas barreras y hacerse visibles para los demás, hacerse visibles sobre todo para ellas mismas. Hablé de un proyecto que se está desarrollando en Colombia a través de la organización Conalivi, donde a mujeres de regiones muy vulnerables, mujeres con discapacidad visual, se les está formando en temas de participación política, se les está formando en prevención de violencia de género y también formación digital. Y mencionaba que todo esto lo estamos haciendo con el propósito de que a cada una se le entregue su paquetico de herramientas para que luego se pueda ir por el camino que cada una decida, construyendo su propio destino y llegando a la meta que cada una desee alcanzar. Muitíssimas gracias. Obrigada, Andrea. Bom, a Andrea falou muito sobre a questão também das barreiras, né? Todas nós falamos bastante sobre barreiras e cada uma desde o seu ponto de vista, né? Desde a partir da sua vivência. E ela fala também da invisibilidade e que isso acontece muito por causa da falta de informação e, por consequência, da falta de formação, tanto básica quanto mais profunda, né, que a mulher cega vai passar. Isso dificulta muito o acesso à educação, ao trabalho, a acessar, a viver como vive o resto da sociedade, né, as outras mulheres. Então é importante a gente trabalhar para mudar esse cenário, e inclusive a formação da família, caso a mulher deseje, né, para que ela tenha um empoderamento. Essa palavra foi muito importante, muito destacada na fala dela. O empoderamento para que essa mulher tome as decisões que ela queira, né, para que ela tenha essas ferramentas. E é importante a gente buscar soluções, né, para que isso aconteça. As mulheres conseguindo, cada uma, derrotar essas barreiras, elas vão se tornando visíveis, então ocupando os espaços, tomando as suas decisões. São mulheres que também, né, ela também fala da importância, do potencial das mulheres cegas e com baixa visão, e comenta sobre um projeto que a Conalivi, que é uma instituição nacional lá da Colômbia, está realizando de formação para mulheres, principalmente aquelas que estão em situação mais vulnerável. Então, eles estão buscando essas mulheres, reunindo essas mulheres e dando formação para elas sobre direitos, sobre prevenção à violência, alfabetização digital, né, formação sobre digital, para que isso possa ajudar nesse empoderamento. Então, agradeço também a companheira Andrea. Eu também falei da perspectiva da mulher jovem, né? Eu, como tenho atuado já há 4 anos como secretária de juventude da ULAC, eu também atuo hoje como uma das dirigentes da UNCB aqui no Brasil, e eu tenho percebido, assim, também esse potencial maravilhoso das mulheres, inclusive das jovens. E eu comentava na minha fala que as mulheres, muitas vezes desde criança, desde jovenzinhas, elas vão sendo colocadas como objetos de cuidado, como alguém que vai sendo passada dos pais, dos avós, e depois que talvez, quem sabe, para um marido, um namorado, alguém que vai cuidar dela. Sendo que, na verdade, se ela desejar se casar ou namorar, tem que ser porque ela quer, né, para buscar uma felicidade, não porque precisa de alguém para cuidar dela. Então, ela precisa dessas ferramentas desde nova, para quando chegar à vida adulta, né, a adolescência e a vida adulta, ela ter como se desenvolver, conseguir chegar numa universidade, conseguir um emprego, se socializar, né, buscar esse namorado, esse marido, caso ela queira, né, uma companheira também, claro, e correr atrás, porque se ela não tiver esse incentivo desde pequena, ela vai ter um prejuízo muito grande quando chegar nessa fase. E se isso aconteceu, a gente também precisa trabalhar para que essa mulher possa ter essas ferramentas, ter esse empoderamento. Então, a gente falou muito sobre empoderamento, sobre essa visibilidade, e eu falei também sobre ocupar esses espaços, né, que isso depende da gente, como mulher, como indivíduo, né, e também partindo das nossas instituições, das instituições de habilitação e reabilitação, de defesa de direitos, para que essas instituições também considerem essa questão do gênero como algo muito importante dentro da sua agenda, mas que a gente também, mulher,
possa sair de casa. Vamos sair, pegar essa bengala, pegar um ônibus, ver como é que funciona, vamos para o shopping, vamos para o centro, vamos participar do conselho, vamos fazer um trabalho voluntário, vamos procurar emprego, vamos procurar ir para a escola, procurar acessibilidade nas informações, para a gente também vencer dessas barreiras, como disseram as nossas companheiras. E para terminar, eu quero chamar aqui a nossa querida Elizabeth Campos, que foi apresentadora desse podcast. Ela é secretária de Equidade de Gênero da ULAC, para também falar para a gente um tema muito importante que ela colocou lá no podcast. Elizabeth, por favor, adelante. Gracias, Sara. Es importante, ¿no?, si reconocemos los derechos de las mujeres, que en las políticas públicas que los países elaboren de igualdad de género, pues tengan en cuenta los requerimientos de inclusión para las mujeres ciegas y con baja visión. Realmente, solo así las políticas van a poder ser inclusivas, ser participativas y visualizar a todas las mujeres, ¿no? Ciegas, con baja visión, con otras discapacidades, incluso con otras interseccionalidades. Es importante que visualicemos en una política pública a toda la mujer en esa diversidad. Muitíssimas gracias. Bom, muito obrigada, Elizabeth. Ela fala sobre a importância da elaboração de políticas públicas pelos governos dos países para a igualdade de gênero, e que nessas políticas públicas estejam inseridas as mulheres cegas e com baixa visão. Aí, sim, essas políticas vão ser inclusivas, participativas e vão visibilizar todas as mulheres, inclusive as que tenham outras deficiências e outras interseccionalidades, né? Ou seja, a gente tem as afrodescendentes, as indígenas, as migrantes, e isso tudo combinado com a deficiência. Esse podcast, ele fala também sobre o tema da ONU Mulheres de 2024, que é justamente o investimento e o financiamento de políticas e programas para a igualdade de gênero. Então, o que a gente entende, né, o que a gente requer é que as mulheres cegas e com baixa visão sejam incluídas nessas políticas públicas e nesses investimentos em todos esses programas. Então, pessoal, esse é o resumo. Eu convido vocês novamente para assistirem a versão em espanhol na íntegra, a se inscreverem aí no canal da ULAC no YouTube. Agradeço muito a todas as convidadas. Quero agradecer muito também a Elizabeth, que nos deu esse apoio, que proporcionou isso para a gente. Elizabeth Campos, sempre fazendo um trabalho maravilhoso como secretária de gênero da ULAC. E agradeço também a equipe técnica, a FOAL, Fundação ONCE para a América Latina, que patrocina esses projetos. Então, esse foi o podcast do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, da União Latino-Americana de Cegos, ULAC, comprometida com a inclusão. E não esqueçam de curtir e assistir também o podcast no canal do YouTube. Valeu, até a próxima. Podcast ULAC, do Dia Internacional da Mulher 2024. Um programa da União Latino-Americana de Cegos, ULAC. Apoio FOAL, Fundação ONCE para a Solidariedade com as Pessoas Cegas da América Latina. Apresentação: Sara Barreto Marques. Sonoplastia: Rafael Tavares. Finalização no YouTube: Danilo Sanches Ferrari.